este video voy a resolver un problema de cargas axiales cuando tenemos cargas sucesivas. ¿Okay? Pues vamos a hacer un ejemplo de una columna que va a estar sometida a cargas de varios niveles o de varios pisos. ¿Okay? Procedo a compartir la pantalla y el problema que entonces, el problema dice, se ha construido una estructura con varias columnas, ¿no es cierto? Entonces, analizando una sola columna, dice, para cada columna, que es la que se presenta en el gráfico, determine la fuerza normal interna resultante que actúa sobre la sección transversal a través de un punto A. ¿Okay? Determine la fuerza normal resultante. Ya. Vamos a expandir un poco la pregunta a calcular el máximo esfuerzo en esa columna. ¿Okay? Y bueno, vemos, vamos a hacer esa solución primero sin considerar el peso de la columna. La columna, dice, tiene una masa de 200 por cada metro. Si tuviéramos un metro de esa columna, cada metro pesa 200. Bueno, vamos a hacer una discusión acerca de cómo utilizar ese dato como una parte 2. Ya, entonces, procedamos a la solución. Ya. Entonces, la columna que ustedes ven, ¿sí? En la columna que ustedes ven, les pido identificar que existen prácticamente 3 niveles. A esta altura, ¿sí? Vemos 2 fuerzas hacia abajo. Entonces, son probablemente unas vigas mucho más extensas que lo que vemos ahí marcado, pero ya hemos transferido las cargas equivalentes solamente las que se muestran ahí. Entonces, ese sería el nivel 1, en el cual prácticamente nosotros vemos un total de 9 kilonewtons, 4.5 por cada lado. ¿Okay? Son 9.000 kilogramos, 9.000 newtons. ¿Sí? En el segundo nivel vemos cargas de 6.000, a este nivel me refiero, ¿sí? De 6.000 a cada lado. Entonces habrá un total en el eje central de esa columna de 12 kilonewtons de carga. Y en la parte superior ustedes ven una última carga que es la de 8 kilonewtons, que probablemente responde a un tercer piso. Entonces yo tengo una columna sometida a 3 niveles de carga. Entonces, para simplificar un poco el problema, voy a dibujar aquí a la par una representación de la columna. Bueno, voy a hacer tal vez algo más, una representación geométrica que a lo mejor es más fácil de seguirla. Ya. Ahí está nuestra columna. Asumamos que es exactamente de la misma dimensión. Entonces, a la altura del primer piso yo puedo dibujar en la mitad, porque sería una carga equivalente de 9 kilonewtons. 9 kilonewtons son 9.000 newtons. Si eso transformamos a kilogramos fuerza, sería más o menos, bueno, es dividir para 9.8, dividámosle para 10, son como 900 kilogramos, casi una tonelada hacia abajo. Ok, entonces, el siguiente nivel aquí tenemos un total de 12 kilonewtons. Claro, podríamos decir que hay un brazo de palanca porque no está en la mitad, pero como es simétrico, el brazo de palanca de la izquierda se cancelaría, perdón, el momento con el brazo de la palanca de la izquierda se cancelaría con el momento y el brazo de palanca de la derecha.
Ahí tenemos un total de 12.000 newtons, aproximadamente 1.200 kilogramos, 1.2 toneladas. Y la última carga es la superior, es la de 8 kilonewtons, aproximadamente 800 kilos. Ok. Entonces, las dimensiones de la barra nos dice que tiene una altura de 1 metro y 3 metros. Pongamos unos datos adicionales, ¿sí? Para resolver los esfuerzos. La primera pregunta era, ¿cuál es la fuerza en el punto A? Entonces, yo vería ahí que prácticamente, si estos son 3 metros, bueno, parecería que esta altura donde están las cargas, desde el piso estaríamos a 3 metros. Desde el piso. Esto es 1 metro desde el piso. Me parecería que este nivel estaría a 1.5 metros. Esto estoy dando como si fueran datos originales del problema. Okay. Aquí estoy en la cota 3 y aquí estaría en la cota 4 metros de altura. Okay. Entonces, adicional a la pregunta que dice que encuentre la fuerza que actúa en el punto A, voy a preguntarme aquí cuál es el esfuerzo máximo de la columna. Entonces, podemos practicar aquí un diagrama de cargas. ¿Sí? Primero, si vamos por orden eh, de actividades en un problema, debemos resolver la estática. Hay una reacción en el extremo inferior R, en la cual aplicamos estrictamente la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba que sea positivo, entonces tendría yo menos 8 kilonewtons, la del tercer piso, menos 12 del segundo piso, menos 9, más la carga R, todo esto tiene que sumar 0. Por lo tanto, la carga R es igual a la suma de todas, sería 29 kilonewtons. Ya. Como todos son pesos, por la gravedad, todo apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la porción de la columna que está sometida a mayor carga es la parte inferior. ¿Por qué? Porque las cargas todas están sucesivas y se orientan hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si consideramos el tramo inferior, este tramo está sosteniendo la carga del primer piso, la del segundo y la del tercero. ¿Sí? A este me refiero como el primero, el segundo y el tercero. En una explicación retórica, el tramo del primer piso al segundo piso, este tramo estará sosteniendo el segundo, la carga del segundo y la del tercero, no la del primero, porque evidentemente la consideración es de que parte desde el primero hasta el segundo. Y con esa misma lógica, el tramo del tercer piso estaría resistiendo en compresión la fuerza de 8 kilonewtons sobre el área transversal. ¿Sí? No vamos a tener, no vamos a tener en este caso el efecto del piso 1 y 2, solamente el tercero. ¿Ya? Entonces, vamos a designar aquí como dato del problema que vamos a hacer esta columna de un acero, escojamos un acero, el A720, 709, grado 345. ¿Ya? Cuyo esfuerzo a la fluencia es de 345 megapascales. El grado 345 responde a ese mismo número. Entonces, es el ASTM, A709, grado 345.
ese es el material de la columna. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el máximo? A ver, nos vamos a hacer la pregunta siguiente. Tenemos ese material dado, y como no tenemos la sección transversal de la viga, vamos a designar o vamos a diseñar, en este caso, el área que debería tener la sección transversal de la viga. ¿Okay? Entonces, vamos a adoptar un factor de seguridad. Digamos que el factor de seguridad va a ser de 1.8. ¿Okay? Y la pregunta en general va a ser, ¿cuál es el área de la sección transversal de la columna? Diseñemos la geometría. Entonces, en nuestro triángulo de consideraciones, lo que estamos haciendo es, tenemos cargas que corresponden a las fuerzas, tenemos el material, su propiedad, y ya nos hemos designado el factor de seguridad. Entonces, tenemos todo esto de aquí. Sabemos que tenemos que hacerlo funcionar con este material y con ese factor de seguridad y su correspondiente propiedad. Y lo que nos preguntan es, diseñe la geometría. Entonces, tenemos dos datos y la geometría es la pregunta. Entonces, les sugiero aquí realizar un diagrama de cargas solamente para afianzar el concepto que les acabo de, el análisis que les acabo de sugerir. El que decía cómo va progresivamente aumentando la carga. Entonces, hagamos un diagrama de carga. En el eje de las Y voy a graficar la posición, pongámosle Y como altura. Y en el eje de las X vamos a graficar la fuerza. Recuerda, estoy aquí. En este caso, la fuerza de compresión. Entonces, en el tramo que considera pongámosle unas letras, ya está tomada la A, pongámosle B, C, D y E. Ya son los extremos de cada piso. Entonces, en el tramo DE hemos coincidido de que vamos a tener el efecto de 8 kilonewtons. Entonces, si empiezo de aquí, voy a irme a la coordenada 8, ¿sí? Y de ahí hasta el punto D, ¿sí? Todos esos puntos en esa columna van a tener una fuerza de 8 kilonewtons en compresión. ¿Okay? A partir del punto D, aumento la carga, ¿no es cierto? Porque ahí ya empiezo hasta sostener el segundo piso. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se suman el tercero al segundo. 8 más 12, 20. ¿Ya? El punto de acá en esta lectura sería la de 20. Y esto se prolongaría hasta el punto C, en donde el tramo inferior de B a C va a estar sosteniendo la carga de los 3 pisos. O sea, voy a llegar aquí hasta 29 kilonewtons. Y de ahí descenderé. Entonces, el tramo más crítico es el tramo BC. Para responder la primera pregunta de cuál es la fuerza en A, cuál es la fuerza de compresión, es la suma de todas las anteriores. ¿Ya? Aquí tendremos 29 kilonewtons de compresión. Aquí está el punto. Ya. Entonces, si queremos calcular la sección transversal y originalmente nos fijamos que la columna tiene una área constante. Realmente yo podría diseñar una columna con área variable porque sé que la parte de arriba tiene menos carga. Por ahora vamos a hacer una sola sección transversal, una sola área. ¿Ok? Entonces, nos podemos ir al cálculo y calcular en la zona más crítica, en cualquier punto entre B y C. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Es un esfuerzo de compresión,
¿sí? En el tramo BC, debería considerar yo la fuerza que considera ahí en ese tramo, que son 29.000 newtons, y el área, que es la incógnita. Entonces, ¿cuál es nuestro esfuerzo que nos hemos permitido como el sigma BC? Es el esfuerzo de diseño. Ya, para mí, el esfuerzo de diseño en este caso tiene que ver con el esfuerzo de fluencia del material, ¿sí? Dividido para su factor de seguridad, ¿sí? Recordemos cuál era la definición del factor de seguridad, que era la propiedad máxima del material, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia del material dividido para el esfuerzo de diseño de manera general. Entonces, prácticamente estoy simplemente despejando el esfuerzo de diseño. Este es 345 megapascales, según el texto y el dato del problema, dividido para 1.8. El factor de seguridad, la propiedad tomamos del material en tracción, pero sabemos que lo podemos extender o adoptar también como si la misma propiedad ocurre en tensión que en compresión. Entonces son 191.6 megapascales. Recuerden, el esfuerzo que me permito o con el que diseño es menor que la propiedad máxima. Ahí le estoy dando seguridad. Entonces está correcto mi cálculo. Entonces, simplemente reemplazo o despejo. El área sería los 29.000 newtons, ¿sí? Dividido para 191.6 por 10 a la 6 pascales, que es un newton sobre metro cuadrado. Y así voy a obtener la respuesta en metros cuadrados. Ya. Entonces el área es, bueno, voy a poner la notación científica, es 1.51 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Y para tener una idea más, digamos, fácil de interpretar, vamos a transformarlo en centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, un metro cuadrado son 100 centímetros al cuadrado. Un metro, 100 centímetros. Un metro cuadrado, 100 centímetros al cuadrado. Entonces, deberíamos multiplicarlo por 10 a la 4. Nos va a quedar por 1.51, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Ya. Entonces, realmente no necesito una sección transversal demasiado grande, ¿sí? Más bien es pequeña. Puede ser de 1.23 centímetros de lado de un cuadrado. ¿Ok? Ya. Entonces, estos son cargas sucesivas en una misma dirección. ¿Sí? Si atendemos a la aclaración que dice después, dice la columna tiene una masa de 200 kilogramos por cada metro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el punto A, donde considerábamos antes del problema de considerar el peso de la viga, considerábamos que aquí había 29 kilonewtons, deberíamos sumarle el peso de la viga que yace sobre ese punto. ¿Okay? O sea, ¿cuánto pesa el tramo desde el tercer piso hasta el punto A? ¿Cómo hago eso? Fácil, ¿no es cierto? Si cada metro pesa 200 kilogramos, ese tramo son 3 metros
Entonces, el peso de ese tramo va a ser igual a 3 por 200, son 600 kilogramos. ¿Ya? Ese peso es una fuerza, con 600 kilogramos de peso, o sea, kilogramos fuerza. ¿Okay? Entonces, para la parte B, si quieren, deberíamos sumar en el punto A. La fuerza original en A era de 29 kilonewtons, más el peso de la viga desde el tramo A hasta el punto E, eran 600 kilogramos. Fuerza. Ya. No, yo puedo hacer aquí la transformación de decir que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons, casi 10, ¿verdad? Esto se simplifica. Me quedaría una carga extra de 5,88 kilonewtons. ¿Okay? Ahora, esa sería la fuerza total en A, considerando el peso de la viga, serían, sumar a esto, 29 kilonewtons, o sea, son 34,88 kilonewtons. ¿Okay? Ahora, el punto más crítico verdaderamente es la base de la columna, porque ahí tendría yo que sumar los pesos de los 3 pisos y todo el peso de toda la columna. ¿Okay? No es, o sea, me estoy refiriendo a el punto crítico como el material de la columna que está aquí, conformando ya parte de la columna, ¿cierto? Esa sección es la que soportaría la máxima carga, que sería realmente 4 metros de alto, ¿sí? O sea, un punto, la fuerza en el punto B, en la base, sería los 29 kilonewtons, más 600 kilogramos por 4, perdón, los 200 kilogramos por 200 kilogramos por cada metro, por 4 metros. Y esto de una vez transformado a newtons. ¿Ya? El peso de la carga, perdón, la carga total que estaría resistiendo los elementos de la columna en la base llegan a ser 36,84 kilómetros. ¿Okay? Yo podría recalcular el área de sección transversal con esta carga y no con los 29,000, ¿sí? Y sacaría el valor exacto. Entonces, ciertamente, el diagrama de carga no debería ser líneas rectas, sino deberían ser líneas inclinadas, ¿sí? Con esta inclinación que va a depender es una pendiente que responde al valor de 200 kilogramos por cada metro. Podríamos dividirlo eso multiplicarlo por 9,8, son 19,8, serían 1980 newtons por cada metro. Entonces, en cada tramo habría ese aumento. ¿Okay? No es tan importante sacar este diagrama exactamente, pero espero que la lógica detrás de cómo aumenta la carga esté identificada. Al final yo puedo simplemente calcular cuánto ha sido esa acumulación de carga y encontrar el esfuerzo sobre el punto de máxima carga. ¿Okay? Entonces, aquí se analiza un problema de cargas sucesivas.